La elección que tiene en vilo el mundo, dicen los diarios. Kamala Harris y Donald Trump, dos proyectos totalmente antagónicos. ¿Son así? ¿Están así? Bueno, no tan así, le diría más que todo en la forma, ¿no? Sobre todo de Trump. Pero hay que tener en cuenta que ambos son candidatos a la principal potencia global, que aunque esté en decadencia, sigue siendo uno de los principales estados y miembros del sistema internacional que tiene los mayores recursos en todo sentido, ¿no? Económico, político, cultural y social, por lo cual por más que sean distintos en algunas cuestiones, bueno, en el fondo sigue siendo los representantes de los Estados Unidos de Norteamérica, que, como les digo, son los principales ejes y potencias a nivel global, aún en este momento de decadencia, con otros actores globales como China, que tiene cada vez más peso, ¿no? Pero en ese sentido, sí, Trump tiene como una idea del mundo mucho más disímil del punto de vista de la política exterior, sobre todo en cuestiones de conflictos bélicos, ¿no? Claro. En su primera presidencia, bueno, se acercó bastante a, por ejemplo, Putin, por ejemplo, al presidente norcoreano. Lleva adelante una política de diplomacia presidencialista, que él denomina, en donde se involucra personalmente respecto a todas estas cuestiones de conflictos bélicos. En cambio, los demócratas, donde Kamala Harris está dentro de todo un círculo bastante amplio, que incluye a los Obama, incluye a los Clinton, está dentro de un complejo más bien armamentista, defensivo, que tiene que ver con una idea del multilateralismo distinto, si se quiere, del trumpismo, ¿no? Sí, hay como una imagen, nos venden en el mundo occidental, nos venden todo metido como en un envase de historieta, ¿no? Como que los republicanos son malos y bélicos, como que los demócratas son más progresistas y pacifistas. Hemos tenido ejemplos que son absolutamente opuestos. Obama y Clinton no lo demostraron precisamente. Y sorprende algunas declaraciones de Donald Trump que dentro de su proteccionismo y del cuidado de la economía interna habla, por ejemplo, de dejar sin recursos o por lo menos morigerar los recursos que se le envía a Ucrania, por ejemplo. Exacto, y ese es un fuerte conflicto o potencialidad de conflicto con la propia OTAN, ¿no? Con el resto de Europa, en donde ha amenazado de alguna forma durante la campaña diciendo que debían aumentar su proporción en cuanto a los armamentos europeos y que le aportan a la OTAN. Y eso también es un frente de conflicto en el ámbito del conflicto justamente o la guerra que está sucediendo en Ucrania. Tiene que ver también con la idea del proteccionismo del propio trumpismo, que lo que viene a ser recargado, ¿no? Es un trumpismo 2.0 que en este caso me parece que va a ser mucho más agresivo en el sentido de la protección hacia Estados Unidos en todo sentido, por eso siempre llevando detrás el lema, ¿no? America First, ¿no? No solamente en el ámbito interno de protección económica, por ejemplo los aranceles de productos chinos fundamentalmente, sino también desde el punto de vista de los conflictos internacionales. Adrián, mucho gusto, Janina te saluda, buen día. ¿Qué elementos crees que son los que hacen que se esté hablando de una elección de alta complejidad, claramente por la paridad, pero sobre todo por histórica, que se habla de una elección histórica para ese país? Bueno, primero por el tema de que va a ser bastante reñido, ¿no? Va a ser una final, ¿no? de conteo muy reñido, muy cerrado, de un final totalmente incierto, lo están diciendo las propias encuestas en todos lados, que puede seguirse no solamente en algunos estados clave, sino también en algunos condados dentro de los estados, por ejemplo en la propia Pensilvania, por ejemplo en Arizona, donde hay algunos condados hacia el interior de cada estado que son claves para decidir toda la elección estatal. Y también es clave por esta idea de cómo se van a proyectar ambas administraciones hacia el mundo, ¿no? Una mucho más abierta al multilateralismo, como decíamos, respecto de Kamala Harris y todo el complejo demócrata detrás, y la otra de Trump, imprimiéndole toda esa impronta tan personalista que ha caracterizado a Donald Trump. Por lo tanto, sí, eso es bastante compleja, y ambos, si bien en el objetivo final es lo mismo, mantener
la hegemonía norteamericana, bueno, quizás los caminos sean distintos de uno y de otro, ¿no? ¿Y qué escenarios se abren para Argentina en caso de que gane Trump a que gane Kamala? Bueno, respecto de Argentina, el escenario no va a variar demasiado, porque desde el punto de vista, si se quiere, económico, político, somos su patio trasero, como se denomina, ¿no? Latinoamérica en general, salvo los casos de México, los casos de Cuba o Venezuela, por otras cuestiones más bien económicas o ideológicas. El resto de Latinoamérica, bueno, seguimos siendo un escenario en los cuales la política norteamericana está en tercero, cuarto, quinto, sexto orden, ¿no? Pero sí para Argentina, para el presidente Javier Milei, obviamente un triunfo de Donald Trump significaría un espaldarazo desde lo ideológico, más que desde políticas concretas. En cambio, bueno, con Kamala Harris sería una continuidad de lo que está sucediendo respecto a Biden, con sí, ciertos acuerdos, pero que no tanta afinidad desde estrictamente lo ideológico, ¿no? Adrián, ¿cómo andás? Un gustazo saludarte, Laura es mi nombre. Hola. Quiero preguntarte un poquito más por lo relacionado al espectáculo, entre comillas, porque sabemos que muchísimos de los artistas norteamericanos se han manifestado mayormente a favor de la propia Kamala Harris. ¿Cuánto pesa en la cabeza del norteamericano que los artistas, que los famosos, que los cantantes y demás se manifiesten políticamente hablando a favor o en contra de otro candidato? Sí, es un tema que ha atravesado bastante esta campaña, ¿no? Y la gran mayoría, como decís vos, se ha inclinado hacia Kamala Harris, ¿no? Salvo algunos casos, por ejemplo, creo que es J Balvin, creo que era, no me acuerdo ahora, que Nicky Jam, que había en un primer momento apoyado a Donald Trump, pero después con lo que sucedió con este comediante que dijo que Puerto Rico era una isla de basura, bueno, le sacó el apoyo. Otro que apoya también a Trump es Mike Tyson, pero son la minoría. Tiene que ver más bien con el espectáculo siempre presente en los Estados Unidos. Sabemos que son especialistas, ¿no? en temas televisivos, showmans en general. Pero yo creo que es algo simbólico, pero no que no tiene tanta relevancia en lo estrictamente práctico, ¿no? Porque sabemos que en toda elección, aún en un sistema electoral tan complejo como el norteamericano, siempre se termina votando con el bolsillo, con otras cuestiones que tienen que ver mucho más allá de lo estrictamente televisivo o mediático. Por ejemplo, sabemos que hacia el interior profundo norteamericano, bueno, Donald Trump tiene una ventaja bastante considerable, sobre todo en las ex áreas industriales de lo que es Delaware, etcétera, o el interior profundo, las zonas rurales norteamericanas, y los demócratas tienen un mayor apoyo en las zonas costeras, ¿no? California, Nueva York, etcétera. Por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista de este apoyo mayoritario, ¿no? De los artistas en general a la candidata demócrata, se da mucho más de lo simbólico, un aliciente para las redes sociales, etcétera, para presentarse como tal.